Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de escuela dominical. Ahí en nuestras hojitas, igual vamos a continuar con este bosquejo que vamos llevando. Pero antes de continuar, me gustaría más o menos recapitular o recordar de lo que hemos visto las veces pasadas. ¿Algún valiente, alguien que quiera hacer de lo que vimos las semanas pasadas? ¿No? ¿Sí recuerdan lo que es el método dogmático? ¿Sí? ¿Qué es el método dogmático? Dice, sí lo recuerdo, pero no los explicaron, no lo sé. Es como una, sí, pero una asociación, algo religioso utiliza algo de la Biblia para crear sus dogmas, Sus enseñanzas, sus así ya, enseñanzas, pero basa no siempre correctamente, sino así como tajante, es decir, esto dice la Biblia. O no lo dice, pero es algo que ellos ya, ya tienen. Muy bien. El método racionalista, ¿sí lo recuerdan? Ver las cosas de la forma humana. Ver las cosas de la forma humana, prácticamente todo lo milagroso, todo lo sorprendente de Dios, lo quitan. Bueno, estamos viendo lo que es el método alegórico, si lo recuerdan, método alegórico místico. Y veíamos primeramente el primer gran peligro, que prácticamente este método encierra lo que es en sí, cada quien puede hacer de la Biblia lo que quiera. En otras palabras, tomas un versículo de la Biblia y lo puedes hacer completamente como tú quieras. Prácticamente, si el texto dice una cosa, pero a mí me conviene hacer que el texto diga otra cosa, lo exeño de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros podamos ir viendo esa situación. Bueno, pues vamos a ver el tercer gran peligro. Ahí en sus hojitas hay un párrafo que dice tercer gran peligro. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Es que uno queda sin miedo alguno para probar las conclusiones del intérprete. No puede estar seguro de nada. Ahí me quiero detener tantito. Fíjense muy bien lo que dice el tercer gran peligro en cuanto al método alegórico místico. Dice, es que uno queda sin medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces muchos maestros o muchos predicadores pueden sacar un texto y lo pueden exponer en la forma que ellos quieran, en la forma en que ellos sientan o dicen que dice el texto, pero realmente la gente o su audiencia, ¿qué es lo que dice? Es que yo veo otra cosa, yo veo que el texto dice otra cosa, pero realmente, o sea, ¿qué base tiene lo que dice el expositor? ¿Sí me explico? Y muchas veces, inclusive me ha tocado en algunas iglesias de algunos grupos donde, bueno, tienen su Biblia y tienen unas bancas enormes. Y atrás de la banca, así como está, en el respaldo tiene como un huequito, una cajita, donde ya se ponen el coritario y aparte ponen sus Biblias, ¿sí? Entonces dice, una vez le pregunté a una persona, dice, le pregunté, ¿por qué no te llevas tu Biblia a tu casa y la lees? ¿Para qué? Si a final de cuentas, yo lo que lea y todo, al final de cuentas, al final el pastor lo que diga, eso es, y lo que se hace. Entonces ya hasta tienen su lugar, casi asignado, se sientan, sacan su Biblia, ahí la leen, a lo mejor no están muy de acuerdo con lo que dice el expositor, y bueno, ya ok, y ya la vuelven a dejar así. ¿Por qué? Porque lamentablemente si se van entre semana, que dicen, les arroja luz en muchos textos de la Biblia, pero no quieren estar en contradicción con el líder, con el pastor o con el que enseña. Entonces, ¿ya para qué? ¿Sí? Y lamentablemente, por eso es que este gran peligro en cuanto al método alegórico místico, tenemos que estar como que apercibidos, tenemos que estar alerta. Vamos más adelante, perdón por la interrupción, seguimos con el párrafo, por favor. Dice, no puede estar seguro de nada absolutamente, excepto de lo que dicta su iglesia. Al declarar que el verdadero significado de la Biblia es un significado de segundo sentido,
y que el método principal de interpretación es la espiritualización, es abrir la puerta a la especulación y a la imaginación casi incontrolable. Así es. Prácticamente uno puede hacer y deshacer de la Biblia como se le antoje, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el catolicismo? Es cierto, creemos en la Biblia, pero también en las ordenanzas y lo que dice la Santa Madre Iglesia y los santos, ¿sí? Es cierto, esto dice la Biblia, pero este santo nos enseña esto o dice esto la Santa Madre Iglesia. Pero Sí. además trasciende más, ¿no? Porque no nada más es lo que dice la Santa Iglesia, sino ya la conclusión del Papa, que es el Supremo. Ajá. O sea, sube todavía, ya no queda aquí, sino todavía lo que él piense, diga y haga. Sí, exactamente. Entonces, lo que se le ocurra a una persona, lo que piense hacer una persona, todas ese tipo de cosas, como dicen aquí, deja a la audiencia completamente vacía, sin sentido y no comprende. O sea, es que cómo la Biblia dice esto, pero él está diciendo esta cosa. ¿Sí? Y a veces uno puede puede voltear así la hoja, pero es que yo no encuentro lo que me está exponiendo esta persona. ¿Sí? Por ejemplo, creo que alguna vez ya lo mencioné, cuando dice un pastor ahí de otro país que menciona, ¿saben por qué Cristo no viene? ¿Sí entienden por qué Cristo no viene? No, pues así hasta lo dice, ¿no? De una forma acusadora. La gente dice, ¿por mi culpa? No. ¿Sabes por qué Cristo no viene? Porque no diezman. ¿Y por qué no diezman? Por eso Cristo no viene. O sea, si uno ha leído la Biblia y entiende, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La venida de Cristo es una cosa y los diezmos, las ofrendas es absolutamente otra cosa y las combinan. ¿Pero de qué forma lo está haciendo? De una forma de envolver a la gente a su conveniencia. ¿Por qué? Porque ese pastor, ¿qué es lo que quiere de la gente? El dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es que en Aposento Alto estamos, digamos, estamos comprometidos, lo voy a decir como una forma empresarial, estamos comprometidos con la correcta enseñanza de la Biblia y la forma en cómo vamos a interpretar la Biblia para que no caigamos precisamente en esas situaciones. ¿Sí? Recordemos inclusive al segundo gran peligro, que muchas veces se trata de hacer sentimentalista cada uno de los pasajes, ¿no? Veíamos pasajes muy conocidos como Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí está Dios a la puerta y llama, si alguno oye mi voz, etcétera, etcétera. Y eso no dice el texto, no está diciendo que está llamando a la puerta de tu corazón, ¿sí? Ya lo abordamos la semana pasada, no lo vamos a repetir esta vez, pero sí es importante que nosotros podamos delinear, trazar, desmenuzar bien lo que dice el texto. Bien. Tenemos algunos ejemplos. Ahí dicen nuestras hojitas, dice, pues yo creo que el texto dice. Alguna vez a lo mejor hemos encontrado algunas personas que, bueno, acaban de leer un texto y dice, bueno, pues yo creo que el texto dice. Y después la otra persona, bueno, sí, pero yo creo que el texto dice. Y si tenemos otra persona, pues yo creo que el texto dice. Y si tenemos otra, pues yo creo que el texto dice. Entonces, si nosotros nos vamos con que yo creo que el texto dice, pues cada quien va a hacer del texto lo que quiera. Y no se trata de eso. Se trata que tanto en español, en inglés, en japonés, en chino, en coreano, en el idioma que sea, el mensaje es el mismo y tiene que ser el mismo, sea el idioma que sea. E inclusive, prácticamente hasta podemos decir, y la Biblia que sea, bueno, menos la de los testigos de Jehová, que es así, tiene mano negra, pero el mensaje es el mismo. ¿Sí? No tenemos que tener esa contradicción entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si no caemos en esto de que pues yo creo que el texto dice, ¿qué estamos haciendo? Como dice aquí, le damos rienda suelta a la imaginación y cada quien hace lo que quiere. ¿Me explico? Otro ejemplo dice, ¿ustedes qué creen? A veces hay algunos líderes que a veces le preguntan a su audiencia, ¿ustedes qué creen que dice el texto? ¿Sí?
Y muchas veces, dice una persona, caemos en lo anterior. Pues yo creo que dice el texto esto, yo creo que dice el texto aquello, yo creo que dice el texto eso, ¿sí? Pero a veces el que es el líder, el que se supone que sabe un poquito más, no concluye, no concreta. Y ya se escucharon un montón de ideas y la gente, a veces me ha tocado que la gente que apenas va empezando se dice, oye, es que me quedé con lo que dijo el hermano. Pero también aquel hermano le dijo y como que contradijo a tal hermano y después este hermano dijo otra cosa completamente diferente, pero pues el que está enfrente ya no dijo si sí o si no estaban bien o estaban mal y se quedó así. ¿Y qué es lo que crea en la gente? Mayor confusión, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder interpretar bien el texto. Y bueno, otro ejemplo que realmente también puede preocupar es el Señor me dijo, ¿sí? Aquellas iglesias donde hay todavía profetas, eh, que hacen cosas milagrosas en sus iglesias, todo. Yo recuerdo en una iglesia que llegué a ir, que según había un hermano que era profeta y que pues que tenía palabra de Dios para todos. Pero este hermano, persona, no sé cómo decirlo, si hermano, persona, esta persona, hasta en la forma de caminar, como si caminara por las nubes, así. Y de repente, y a mí me dijeron, pues si tienes algo en tu corazón, alguna carga, pues ve con el hermano y a lo mejor él pueda tener palabra para ti. Y yo me quedé, ¿en serio? Pues yo apenas iba empezando, pero a la hora de acercarme y ver cómo la gente se acercaba casi, casi en adoración a esta persona, y ella se sentía así, como en las nubes, casi, casi como el ungido, como no sé qué. Y pues ya se acercaba, les hablaba y dice, pues el Señor me dijo para ti que tengo este mensaje, que bla, 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 bla. Y muchas de las veces lo que hacen es nada más como que sus refritos, ¿no? Se acuerdan de algún salmo o de alguna parte de la Biblia, te la dicen o parafraseada, ¿no? Así, pues primero, pues Dios me dice pues que Dios te ama, que Él te ama, que te va a fortalecer, que cumplas, que seas fiel a Él en tu fe y todo. Pues todo ese tipo de cosas lo dice en la Biblia. ¿Sí me explico? Pero igual yo así puedo hacer mi refrito y todo y a cada uno de ustedes le puedo dar un mensaje de Dios para ustedes con esos diálogos. ¿Sí me explico? Y todo está en mi imaginación. Y lamentablemente la gente que desconoce completamente la Biblia o la forma de interpretar la Biblia, pues cae en ese tipo de situaciones. Y a veces, hubo una vez, iba a entrar a trabajar como maestro de música en una escuela cristiana y y pues bueno, nos pidieron apoyo pues para pintar y así cosas de la escuela. Eh, y había una muchachita exactamente, y que dice, no, pues estoy muy contenta porque pues yo sé que desde esta escuela pues Dios me va a capacitar y vamos a salir adelante porque Dios me ha declarado, me dijo a través de un hermano profeta, que yo cantaré delante de multitudes, ¿sí? Y las multitudes estarán delante de mí, yo cantaré al Señor. Pues yo cuando lo escuché dije, esta sí, de plano sí tiene muchas ganas de ser, no sé, una Shakira, una no sé qué, así internacional, ¿no? Pero cristiana, ¿sí? Así, pero cristiana. Entonces yo dije, no, como que esto no está bien. Y pues ya yo mejor decidí, retirarme de ese ambiente. Pero lamentablemente hay muchas iglesias que, que dan como que esos sueños de aire, esos castillos de nube, en los cuales se les da a la gente y la gente pues, lamentablemente lo cree, ¿sí? Imagínense que esa persona o esa jovencita pues todavía esté
pensando, añorando, no, es que Dios me dijo, es que Dios lo declaró, es que Dios me dijo que realmente va a ser esto, ¿sí? Y a veces confiamos en esas falsas promesas que realmente jamás Dios las mencionó, que jamás Dios las prometió, pero creemos en esas falsas promesas por aquel que se le antojó imaginarse tantas cosas y me las compartió. ¿Sí me explico? Por eso es peligroso que nosotros interpretemos la Biblia de esa forma. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Hasta aquí. Pues como ya lo vimos, ¿no? Sí, sí, ese texto que está viendo, por eso voy a mi casa, ¿no? Y empiezo a leerlo y empiezo a investigarlo yo también, ¿no? Cuando quiere uno tiene alguna duda, ¿no? Tenemos por eso la Biblia. Sí. Pero si no, ya nos quedamos así. Sí, bueno, voy a recordar un texto, precisamente dice en Hechos, cuando Pablo regresa, va a ver a los apóstoles, y Pablo les comenta acerca del mensaje que él predica a los gentiles, ¿sí? Y qué es lo que pasa, que los apóstoles pues escuchan a Pablo, su mensaje, y qué es lo que hacen, que ellos dicen o aprueban el mensaje de Pablo. Dice, es cierto, está predicando el mismo mensaje o el mismo que nosotros predicamos. ¿Sí? Siempre debe de haber como que alguien arriba de nosotros, por decirlo así, que esté como al cuidado de nosotros en nuestra forma. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos desorientar si no tenemos algo. Digo, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, estamos grabando y todo, de cierta forma es una autocrítica a mí mismo y ante las personas que a lo mejor alguien pueda ver y que sepa, ah, caray, a lo mejor Eduardo está mal, espero que no, ¿sí? Sí, pero, pero sí tenemos que tener esa como que supervisión. Es por eso que aquí en Aposento Alto sí tenemos, no es de que Eduardo se le ocurrió aquí en su casa hacer Aposento Alto, no, tenemos historia. Atrás antes de la pandemia teníamos un lugar diferente donde nos reuníamos, ¿sí? Y antes, mucho antes inclusive de que llegáramos a Aposento Alto, había otra persona a cargo, ¿no? Y la iglesia está soportada por otra iglesia que está, que es Iglesia Maranata, ¿va? Iglesia Maranata. Entonces, no estamos solos, no nos mandamos solos, no estamos, ay, Eduardo ya va a hacer su secta aquí, no. ¿Sí me explico? Siempre hay algo. Por eso es bien importante que nosotros, en el caso de aquí, ponemos aposento alto, inclusive ahí en el logo dice Iglesia Bautista. ¿Por qué? Porque esa Iglesia Bautista de cierta forma nos dice o le dice a la gente que sabe que qué tipo de doctrina tenemos. ¿Sí? Si fuéramos pentecostales, pues aquí ya estaríamos grite y grite, cante y cante, hablando en lenguas, cayéndonos, o carismáticos, ¿no? Cayéndonos, el don de la risa, el don de etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Si fuéramos presbiterianos, pues igual, inclusive hasta fuéramos más solemnes, no tendríamos a lo mejor la guitarra, tendríamos un piano, porque todo sería himnos, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, somos bautistas, pero un poco actualizados, ¿no? Le digo un poco actualizados, porque sí, vamos a tratar de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el uso de los dispositivos es parte de esta actualización. Bueno, vamos más adelante en el siguiente párrafo. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leerlo? Debemos recordar que la Biblia no es un formulario ni un recetario a donde vamos para tratar de encontrar lo que queremos. La Biblia contiene lo que en realidad necesitamos, pero en ella misma la que nos lo revela, la que discierne nuestras almas y nos confronta con la verdad. Debemos venir a la Biblia para que sea ella la que nos hable, no para darle expresión a nuestras propias ideas o invenciones. Así es. Eso creo que es de lo más importante. Si nosotros queremos que Dios nos revele o en cuanto a su palabra, ya está todo.
¿sí? Ya está todo ahí en la Biblia. No va a aparecer de repente, si yo sé que mi Biblia tiene 66 libros, si yo sé que mi Biblia ya tiene ciertos versículos, cierto número de libros, de capítulos, etcétera, de repente no va a aparecer en la Biblia y decir, Evangelio según Eduardo, o esta es la vida de Eduardo. Eduardo, sigue con atención los pasos que Dios te da. Eso no va a aparecer mágicamente en la Biblia. ¿Sí? La Biblia ya está completa, no le falta nada. Y la Biblia, como dice, como lo leyeron aquí, dice, debemos venir a la Biblia para que sea ella la que nos hable. Y después dice, no para darle expresión a nuestras propias ideas e invenciones. Como decíamos, si nosotros, híjole, quisiéramos inventarnos, no sé, cierta doctrina o cierto algo, igual sí podíamos agarrar la Biblia para hacerla como quisiéramos. Alguna vez les mostramos de una mujer que es Elisa Melquisedec o algo así, ¿no? Elisa, algo así, que según es la Cristo, pero mujer. Y con base en la Biblia, ella empieza a hablar acerca de que realmente no iba a venir un hombre, sino iba a venir una mujer, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, si la gente no está bien preparada o discierne bien el texto bíblico, lamentablemente, otra vez lo repito, va a caer. ¿Sí? Dice, no es para darle expresión a nuestras propias ideas. Tenemos que dejar que la Biblia nos hable. ¿Sí? Ya está. Todo lo que necesito saber, aquí está. Yo leo, le escudriño y Dios me habla. Si yo busco a Dios honestamente, verdaderamente, Dios me va a hablar. Si nosotros, bueno, los que hemos leído la Biblia ya completa, podemos ver el comportamiento de Dios y cómo siempre se deja encontrar de las personas que realmente lo buscan de verdad. Si no, o sea, Dios, como dice aquí, eh, debemos de reconocer que la Biblia no es un formulario ni un recetario a donde vamos para tratar de controlar lo que queremos. O sea, también Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que va a cumplir nuestros deseos. Sí, a veces por eso la gente se va, es que yo me voy con Judas Tadeo porque pues él sí me cumple el milagrito. Oye, pero es que mira, la Biblia, este es el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. Y cuando les empieza a hablar acerca de que es pecador, que necesita reconciliarse con Dios, creo que es que ese no me gusta. Mejor prefiero irme acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente se crea sus propias deidades a sus necesidades, a su tamaño, y no realmente no es honesto en buscar a Dios. Y luego todavía le reclaman a Dios que por qué no pasa esto, no pasa aquello, cuando realmente la gente no ha sido fiel a Dios. Es que ¿por qué me pasa eso? ¿Tienes fidelidad a Dios? Primero busca a Dios antes de empezar a reclamar a Dios por tus problemas y por todas las cuestiones que tienes en tu vida. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Quien lo tenga, si me puede ayudar a darle lectura, por favor. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. ¿La puro día, vamos a ver? ¿Eh? ¿No puro día? 10 y 11. Sí, fueron a la sinagoga judía. Los Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban
las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha a alguien que está supuestamente enseñando la palabra de Dios o realmente que está enseñando la palabra de Dios? Por ejemplo, ustedes que vienen a Aposento Alto también tienen que ver en la Biblia si realmente Eduardo está enseñando la palabra de Dios. Dice en el versículo 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que tenían una mentalidad más abierta, ¿sí? Bueno, ellos eran gentiles, los de Tesalónica como los de Berea, ¿sí? Pero no tenían ni los dogmas ni la religiosidad que tenían los judíos. ¿Sí me explico? Sino que al tener la mente abierta le estaban dando la oportunidad a esta persona que dice que nos trae el mensaje de salvación. Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando estábamos nosotros como misioneros allí en Marabatío, había los mormones, ¿sí? Estaban los mormones, llegaban a la casa y, y pues yo decía, los voy a dejar pasar para que me hablen, ¿sí? Y voy a ver si yo les puedo combatir, ¿sí? Pues ya llegaron, debatimos y todo, pero pues ellos siempre estaban agarrados a sus dogmas, a lo que ellos, sus creencias y todo. Y yo, pues, es que mira esto, les hablábamos del texto, del contexto, hablábamos de todas esas situaciones y decían, no, de plano no vamos a poder. Y al final me decían, pero usted realmente cree que el libro del Mormón es inspirado por Dios y cree que el profeta José Smith es el profeta de Dios, porque ellos creen que creyendo que el profeta José Smith es de Dios, que el libro del Mormón es de Dios, prácticamente ya eres salvo porque depositas tu fe en ello, ¿sí? Ya eres salvo y enseguida te bautizan y ya eres parte del mormonismo. ¿Sí? Entonces, yo dije, no, o sea, él lo que quería que hiciera como que esa confesión de fe mágica, y yo dije, no, o sea, yo soy cristiano y bla, 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 ok, ya. Y de repente, ¿qué pasó? Bueno, como ya en Marabatío, pues tuve que empezar a trabajar, bueno, andaba en la calle, y de repente me veía, digo, porque era un güero alto, y de repente, era como que el líder, y de repente le cambiaban, y de repente me veían en la calle, y ya, iba y me decía, oye, te traigo a esta persona, ¿puedes platicar con él? O sea, y lo que quería era que a la persona que llevaba se encontrara conmigo para debatir, y ya, y así fueron, otra vez se lo cambiaban, y otra vez nos encontrábamos en la calle, pues ellos también andaban en la calle, ¿no? Y otra vez me encontraban y, oye, mira, te traigo, ya hasta casi éramos cuates, ¿sí? Pero sabíamos a qué íbamos y bueno, nunca llegábamos a nada, pero pues tanto me servía para mí como les servía para ellos, ¿sí? Me servían para mí porque me daba yo cuenta de los errores doctrinales o de los errores de interpretación en los que ellos caían, ¿sí? Porque cuando salían otra vez, veíamos el contexto de cada texto, pues ellos decían, es que sí, y luego saltaban a otro texto. ¿Sí me explico? De hecho, el libro de Mormón que tengo por acá en la casa, precisamente ellos me lo regalaron por esa situación. También, igual ahí en Marabatío, nos llegaron los testigos de Jehová, la misma situación, llegaron, tocaron la puerta y todo. Y pues los temas de que es que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino fue en un madero, inclusive hasta las imágenes de los testigos, pues está Jesús haciendo un palo solamente, y empezamos a hablar del Espíritu Santo, ellos creen en la energía activa de Dios, la fuerza activa de Dios, etcétera, etcétera. Y de repente cuando se empezó a poner así, pues yo les saqué acá los interlineales, digo, es que esto dice el griego, es que esto es lo que dice el hebreo, es que esto. Y de hecho eso fue cuando
la primera vez llegaron dos personitas que dijeron que sí, debatimos y de repente como que nos trajeron a su líder, al pastor de ellos. Otra vez llegó, empezamos, les digo, a comentar, le saqué los interlineales, lo que dice el texto, el hebreo, el griego, bla, 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 bla. Y hasta ellos mismos dicen, es que nunca nadie nos había sacado tantas cosas así. Le digo, pero entonces, ¿qué decisión toman ustedes? O sea, si ya lo estás viendo desde los originales, lo que dice el texto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a continuar como testigo de Jehová o quieres acercarte realmente al verdadero evangelio? No mío, sino el de Cristo, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Dice, no, pues es que ya tenemos mucho tiempo acá y que no sé qué y bla, bla, bla. Pues muchas gracias y todo, muy bonita la plática y se retiraron. ¿Sí? Pero eso, ¿por qué es? Muchas veces por no tener realmente, como decíamos, estamos basados más en nuestros dogmas que realmente el querer buscar y por no tener, como dice aquí, una mentalidad más abierta. ¿Sí? Por eso inclusive a los testigos de Jehová y a muchos les prohíben completamente ver otro tipo de literatura. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo leer, no sé, acá tenemos lo que es el origen de las especies de Charles Darwin, que habla acerca de la evolución y todo. O sea, si yo estuviera cerrado, diría, ay no, ese habla del diablo y que no sé qué, olvida completamente la creación. No, pues ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos una mente abierta, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos bases bien firmes, podemos caer en cualquier situación en la cual nos pueda confundir y decir, ah, caray, si me explico. Por eso es que lo que es en cuanto al calendario de lectura bíblica, de leer diario y diario y diario y diario, para llenarnos de la palabra de Dios y la palabra de Dios solita nos ayuda, nos cobija, nos dice esto sí o esto no. ¿Sí? O igual, poder agarrar cualquier texto, inclusive así poder decir, ah, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Sí? Pero si no tenemos ese conocimiento, pues prácticamente nosotros nos vamos al vacío, ¿sí? De la confusión. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Qué dice más adelante el texto? Dice, una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y después dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas, ¿qué analizaban? Si realmente Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí en Aposento Alto la gente que viene tiene que estar capacitada para ver que si lo que Eduardo está enseñando realmente está conforme a la Biblia o no. ¿Me explico? Porque si no, lamentablemente vamos a jugar a la iglesita, vamos a jugar a nuestro grupito de que cantamos a Dios, leemos la Biblia, muy bonitos, muy bonitos, y ya. Y eso es exactamente lo que no queremos en Aposento Alto. ¿Sí? Entonces, ellos analizaban lo que Pablo y Silas que realmente enseñaran la verdad. Y esa es la actitud que cada una de las iglesias que predican a Jesucristo deben de tener esa actitud. No estoy diciendo de que van a estar critique al pastor, critique al maestro de escuela dominical o de alguna clase, no, sino estar, porque cada quien tiene su estilo, como decirlo así. ¿Sí? Un predicador predica de una forma, otro de otra forma, yo de otra forma, no todos son iguales. ¿Sí? De hecho, nosotros vemos inclusive entre los apóstoles, cada uno exponía de una forma diferente. Entre los profetas, cada quien exponía una forma diferente. Todos somos diferentes. ¿Sí? Pero tenemos que entender que lo importante es el texto. ¿Sí? Alguna vez escuché, si nosotros pudiéramos tener, como por ejemplo, a un Jeremías como pastor, que se la pasa ahora sí,
clamando y puras maldiciones y pura desgracia, pues dirás, oye, pastor, ya bájale, ¿no? Ya bájale, puro mal y puro mal y puro mal y puro mal. Era su estilo y es el mensaje que Dios le daba a Jeremías. ¿Sí? Pero así, cada persona tiene un estilo diferente, pero lo importante es el texto o la palabra que está enseñando. Después dice, bueno, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Quien lo tenga, si le da lectura, por favor. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Muy bien. ¿En qué punto estamos hablando? Acerca del tercer gran peligro, que prácticamente uno puede hacer de la Biblia con lo que quiera y puede interpretarla como quiera y conforme a su imaginación. ¿Qué es lo que hacían los de Berea? Que precisamente para cubrirse o protegerse y no dejar que tanto Pablo como Silas dieran rienda suelta a su imaginación, ¿qué era lo que hacían? Se metían al texto bíblico y veían si realmente Pablo y Silas predicaban lo que realmente está en el texto bíblico. Pero ahora, ¿qué pasa con los Gálatas? Los Gálatas estaban siendo engañados por unos pseudohermanos judaizantes que, como dice Pablo, aparentemente parece la buena noticia, pero en realidad no lo es. ¿Y qué era lo que les pasaba a los Gálatas? Tener precisamente esa actitud de los de Berea y que analizaran realmente lo que el texto bíblico enseñaba. ¿Sí? Dice inclusive, versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, el hecho de que Pablo dijera, si aún nosotros, él no se excluía, sino simplemente se incluía. O sea, él podía decir, yo también puedo fallar y caer en esa situación de poderles enseñar algo más. Así que cuidémonos todos, porque a lo mejor el egoísmo, la vanidad de una persona se le sube demasiado y va a empezar a enseñar cosas que dicen, pues al final de cuentas, cualquier tontería que yo diga, pues la gente me va a aplaudir, me va a decir amén, me va a decir, oh, gracias, gloria a Dios, amén. ¿Sí me explico? Como hubo en una ocasión una anécdota en donde el pastor decía una cosa y todos amén, amén. Y el pastor decía otra cosa y amén, amén. Y otros otra cosa y amén, amén. Y nos vamos a ir al infierno, amén, amén. O sea, la gente no está captando, no está entendiendo lo que se le está diciendo. Y puro amén, 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 gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es tremendo. Tenemos que analizar y comprender, entender realmente lo que dice el texto bíblico, analizarlo y otra vez protegernos todos. ¿Sí?
Dice otra vez, si alguien, ya sea nosotros o incluso, dice, o incluso un ángel del cielo, ¿sí? Que es precisamente, me pregunto acerca de los mormones, porque a ellos se le reveló a José Smith el ángel Moroni, ¿sí? Y le empezó a predicar y le dio otro evangelio que es el libro del Mormón. Como que este texto tendrá que ser excluido, o sea, está pero, como dirían, justo al dedo para ellos. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, dice que le caiga la maldición de Dios. Y para todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, realmente tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando tenemos no tanto en nuestras manos, sino con base a lo que nosotros podamos enseñar, la vida de una persona, el comportamiento de una persona. Y si nosotros no estamos bien metidos en la palabra de Dios y enseñamos puras tonterías, o, ay, lo que yo siento, hoy en la mañana vi pasar un pajarito y el Señor me hizo sentir que deberíamos nosotros que decir tonterías. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener esa responsabilidad. Y versículo 9 nuevamente dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Dios maldice a todos aquellos. ¿Sí? Que dirán, pero es que mira, aquellos están enseñando esto y no les pasa nada, o mira aquellos y todo. Dios tiene su tiempo. ¿Sí? Inclusive aquellos en los cuales Jesús menciona en el futuro, dicen, en aquel tiempo muchos dirán, Señor, pero en ti predicamos, y Señor, y en ti hicimos señales y milagros, Señor, y en ti, etcétera, etcétera. Y él dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Ese va a ser su día del juicio. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Estamos claros? Muy bien. Pues vamos a concluir la clase de escuela dominical y vamos a orar para terminar. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a orar.